Estamos con Daniel Matías Bergato. Él se autodefine como emprendedor, es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, investigador, investigador independiente, es explorador de la conciencia, vinculado al mundo de los hongos y el bienestar integral. Forma parte de diversos proyectos relacionados con hongos y adaptógenos, integrado al conocimiento científico, experiencia directa y una mirada espiritual profunda. Su currículum es muy amplio, cuenta con estudios en psicología aplicada al mundo de los fungi, y queremos no aburrir a nuestra gente, queremos decirle: hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros y vamos, bueno, primero te saludo, ¿sí? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlitos, por la invitación. Bien, la verdad, muy bien. Muchas gracias me alegra mucho formar parte de esto. Vos sabés que tenés la certeza, bueno, yo te la confirmo, que lo mereces porque sos un joven muy dedicado en forma seria a esto, y por eso nuestra convocatoria. De algún modo, Caminos de Sanación busca difundir todo lo que sea posibilidad de ayuda para quien la necesite, apelando a los distintos caminos complementarios, diríamos, no alternativos, porque nadie pretende suplantar la medicina convencional o tradicional, pero sí dar alternativas distintas, ¿no es cierto? Entonces, como primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué es el mundo fungi y en qué difiere de lo que pueden ser plantas maestras o de lo que puede ser una droga? Bueno, primero pertenece a un reino completamente diferente, que no es ni de animales ni de plantas. Es un mundo completamente aparte, que está siendo explorado poco a poco, ¿bien? Eh, el reino micológico fúngico es completamente diferente al resto. Eh, ¿Diferente en qué, Daniel? Diferente en que es una forma de vida completamente diferente. Es una forma de vida eh, que hermana los otros reinos. Ujú, Bien, entre por ejemplo, un árbol y una planta que está en el bosque, ujú, hay una conexión entre ellas, se pasan información, datos, y se lo pasan a través del micelio, y el micelio es lo que compone la base subterránea de la Tierra, ¿bien? Debajo de la Tierra está lleno de micelio, y el micelio es un hongo, que es claro. un reino completamente diferente. Son las neuronas del planeta, por decirlo así. Claro, para dar alguna referencia, yo leía en alguna oportunidad que si nuestro organismo o nuestros intestinos, por ejemplo, no tuviesen población fungi, no podríamos funcionar. Esto mismo ocurre con la naturaleza en general, ¿no? Con la naturaleza en general, exactamente. Ujú, Eh, Todos, cuando hablamos de hongos, hablamos del fruto, bien, de los frutos que ya están por fuera, bien, ujú, sean adaptógenos como la melena de león, como el reishi, que lo ve uno ya saliendo de la corteza del árbol, o bien los honguitos, los niños santos, bien, lo que son psilocibina, o los otros hongos que ya son venenosos, por decir así, como la ujú, manita muscaria, que es el que más se hace referencia visual cuando se habla de hongos, el ujú, típico honguito de cabeza roja con puntitos blancos. Uno lo que ve es el fruto, pero en realidad el hongo está ujú. debajo. Es ese Bien. micelio, esa red blanca que está debajo de la tierra. Como vos tenés toda una experiencia de vida en esto, hay un montón de cosas que dijiste que me gustaría puntualizar. Hablaste de adaptógenos por un lado, psilocibina Sí, por otro, y luego el reino o las especies venenosas. ¿Qué entendemos por sí. adaptógeno a diferencia de psilocibina? Bueno, los adaptógenos son complementos, Ujú, ¿bien? Son complementos, vos tomás melena de león y a la vez podés tomar reishi y a la vez podés tomar cordyceps. Son complementos, vamos a llamarlo como complementos nutritivos para el cuerpo, ajá, ¿bien? alimentarios, bien. Complementos alimentarios naturales. Ujú, Vos podés
porque te estás medio caído, tomás vitamina para determinada cosa. Ok, Bien. estás medio caído, consumís Cordyceps y el Cordyceps es un shot de energía para el cuerpo. Ujú. Estás medio nublado, medio depresivo, medio alguna que otra cosa, tenés la psilocibina y la melena de león. Problemas intestinales, problemas estomacales, en el organismo interno en general, el reishi, por ejemplo. Estos que estás mencionando son adaptógenos o psilocibina. Adaptógenos. Adaptógenos, y en el caso que, como te dije, a lo que es nivel neuronal, Ujú. tenés la psilocibina por un lado y la melena de león, que funciona por otro, que es uno de psilocibina, el otro es un adaptógeno. Se Ujú. complementan, se pueden tomar en conjunto. Bien. Eh, si hablamos de psilocibina, ¿cuáles serían los efectos? O sea, uno es complemento alimentario, vitamínico, por así decirlo, o No energético. solo, no solo, perdón que te interrumpa, Sí. Carlitos, no solo es un complemento alimentario. Ujú. Yo te doy un ejemplo, mi hermano hace poco se accidentó con la moto, bien, Sí. tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, con el cual se le hicieron coágulos, desprendimiento de partes dentro del ojo, Ujú. y a él le dijeron que para poder recuperar al 100% la vista y poder ver como veía, tenía que recuperar la mielina del ojo. Ajá. Bien, la mielina es una parte indispensable en todo nuestro cuerpo, en lo que son tendones. Bueno. La melena de león, justamente, aporta mielina al organismo. Ah, mira qué Entonces no mejor. solo te funciona a nivel neuronal, sino que te funciona en un montón de otras cosas. Ujú. Hoy en día, después de 4 meses de consumir melena de león, mi hermano tiene prácticamente recuperada la movilidad del ojo y la movilidad facial. Obviamente, no con un consumo mínimo, de microdosis, digamos, no con una microdosis de melena, sino con una dosis más grande de melena. Ajá. Bien. Pero hoy está de otra manera. Bien. Ahora, hablemos de la otra variedad que es la que contiene psilocibina. ¿Cuáles serían las especies más conocidas dentro de los hongos psilocibe? La especie más conocida a nivel, eh, vamos a decirlo a nivel popular, es el Ujú. cucumelo, que le Ajá. dicen, ¿bien? En realidad son muchísimas las especies que hay de las genéticas que hay de hongos de psilocibina, son interminables. Ujú. La más conocida es el cucumelo, que vendría a ser como un golden teacher, ¿bien? Ujú. Eh, pero después hay infinidad, más que hoy en día ya la ciencia, medio aparte, ¿no? Pero la ciencia ya está jugando a mezclar genéticas, algo así como se hizo con la marihuana, ¿no? Que se Ujú. mezclaron genéticas para potenciar. Bueno, con la psilocibina y los honguitos pasa lo mismo. He escuchado muchos psicólogos que están aplicando la microdosis de hongos psilocibe a determinados tratamientos, como complemento de determinados tratamientos psicológicos. ¿Qué sabes de esto? Mirá, yo tengo la suerte de trabajar con varios psicólogos y con varios psiquiatras, Ujú. ¿bien? Eh, la realidad es que la psilocibina en el mundo científico hoy en día se está investigando muchísimo, Ujú. ¿bien? Es algo que ya se investigó en los 70, por eso hubo un auge en aquel entonces de lo que Sí. era los psicodélicos, hubo LSD. Ujú. el LSD, que también viene de un hongo, hubo un auge muy fuerte y de hecho se fue de las manos, ¿no? Como sabemos que sucedió, pero se retomaron actualmente las investigaciones porque se sabe que, por ejemplo, con una dosis macro es como está estipulado que es como 5 años de psicólogo, ¿bien? Eh, y en el caso de... está más aplicado al estrés postraumático, a la depresión, a la ansiedad. Ujú. eh, y bueno, dependiendo cuál sea el caso, se recomienda que sea microdosis o que sea una sola macrodosis. ¿Bien? Bien, porque la Eh, macrodosis podría implicar algún riesgo para quien tiene un desequilibrio profundo. puede implicar un riesgo, por eso no es que uno puede hacerlo porque sí. Ujú. Y segundo, que
los vamos a llamar mal llamados psicodélicos no van de la mano con supresores, como se dan en el caso de personas que tienen, no sé, ideas de suicidio, por ende tienen depresión, no van de la mano, entonces pueden generar un desequilibrio que no va. Me ha pasado de facilitar a personas que estaban tomando antidepresivos, que se hable con su psiquiatra, con su psicólogo, tienen que suprimir tienen que sacar por completo el medicamento, por lo menos por un mes o más, para limpiar el organismo y el cerebro. Porque la psilocibina en una dosis macro te lleva a otros mundos y te muestra cosas que están en tu interior. Entonces, si vos tenés supresores, colapsan entre sí. Claro, claro. ¿Vos entendés que la psilocibina es un psicodélico? Yo lo tomo como una planta maestra, como se le dice, ¿no? Entre las culturas, niños santos. Así como ayahuasca es abuelita ayahuasca, así como el peyote es abuelo peyote, así como el sapito es el bufo. Eh, son plantas maestras, al igual que la marihuana en sí, que tiene un uso más recreativo, ¿no? Es más popular, pero para mí son todas plantas sagradas y plantas maestras. ¿Dónde encontrarías la diferencia entre un psicodélico y un hongo psilocibe? Por ejemplo, el LSD es un psicodélico. Ujú. El LSD es un psicodélico y es lo que está utilizado de manera más recreativa, está sintetizado. Ujú. Bien, el LSD está extraído de un hongo, que es el hongo de la cebada, Ujú. eh, pero está sintetizado y maximizado a un efecto hipervisual. Por ende es psicodélico, porque el uso es más visual que otra cosa. Ujú. En el caso de los hongos te llevan a otras dimensiones, te llevan a otros lugares, te hacen cruzar umbrales. Si tenés una guía chamánica, si está con una guía, viajás a lugares que son palpables, son tangibles, son visuales, es completamente diferente a lo que es un psicodélico de uso recreativo como sería el LSD. ¿Vos considerás que esto produce una apertura de conciencia o podría tratarse simplemente de una deformación de la realidad? No, mira, vamos a términos científicos porque estoy en ambos mundos, Ujú. en tanto el espiritual como lo científico. A nivel científico, la psilocibina crea nuevas conexiones neuronales. Por ende, neuronas que no se conocían, si vos tenés que resolver este problema, y vos tenés una neurona y otra neurona, y estas dos están así, y el problema está en el medio, jamás lo vas a encontrar. Ahora, si hay nuevas conexiones, vas a encontrar la raíz de ese problema, porque hay nuevas conexiones neuronales. El cerebro hace una neuroplastía, se, se vuelve más elástico y permite la integración de nuevas conexiones entre neuronas que no se conocen entre sí. Sería el gran salto que ha dado la inteligencia artificial, que consiste específicamente en la vinculación entre los distintos bancos, ¿no? El intercambio, algo así. Exactamente, se Ujú. entiende así. Hay una teoría de evolución, Mm. ¿no? Que está relacionada con los primates también, pero con los hongos, justamente. Ujú. Vamos a resumirlo, ¿no? Para no aburrir, pero hubo un mono, por decirlo así, que se comió un hongo Ujú. y, ¿y por qué nos comportamos de esta manera, no? Y si podemos, fue Sí, sí, una sí, evolución cerebral, sí, sí, bien, sí. y ahí compartió ese conocimiento. Ujú. Sí, sí. Está bien. Esa es una teoría que algunos, bueno, niegan. Hay varias otras, pero acá lo importante es de algún modo demitificar, eh, o al menos nuestra propuesta de divulgación, es que todo lo que pueda realmente servir como complemento de las medicinas convencionales o de las medicinas de facultad, este, pueda ser de algún modo bajar las barreras, ¿no? Para que la gente acceda. Ahora, ¿qué entenderíamos por una macrodosis y en qué contexto se realiza eso? ¿En un contexto Bueno, terapéutico, ritual? ¿Cómo es? eh, las macrodosis por lo general son de 2 gramos para arriba Ujú. y las microdosis serían 200 miligramos,
¿Estos 2 gramos los tomás en referencia a qué? ¿Al peso? Al... Se toma, se le dice a partir de los 2 gramos porque es lo que, dependiendo la contextura física, Ujú, dependiendo del peso, dependiendo un montón de factores, es como la base para que vos puedas tener un viaje introspectivo profundo. ujú. No es lo mismo 2 gramos en una persona de 50 kilos y 1,50 m que en una persona de 1,90 m y de 95 kilos. Claro. Claramente el efecto no va a ser el mismo. ¿Y el perfil Eh, psicológico tiene que ver? O sea, su apertura, no, no. no. Me he topado con gente completamente escéptica, Ujú, completamente cerrada a todo, ujú. 100% científica, de que a Sí. mí no me venga con lo espiritual, con lo energético, con nada, que no. Hicieron una ceremonia y después es un antes y un después. Cuando vos decís ceremonia, ¿a qué te referís? Al contexto, a realizar la toma. Ujú, Bien, porque no es lo mismo realizar la toma entre un grupo de amigos y lo tomé creyendo que va a ser algo recreativo, a tomarlo con el debido respeto y la verdadera intención que es sanar, ujú. eh, que se le debe dar al hongo, ¿no? Al hongo y a todas las plantas maestras. Y cuando hablas de sanar, ¿de qué? ¿Sanarnos de qué? Todos tenemos patrones de conducta, todos tenemos traumas, Ujú, todos tenemos cargas que uno no se da cuenta y en el cotidiano nos afectan, nos reprimen, nos impulsan, nos sacan de lo que nos gustaría, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de sanar es a encontrar, por ejemplo, el origen de una depresión que uno no sabe por qué la tiene, el origen de por qué yo actúo de esta manera, qué es lo que me generó que yo actúe de esta manera. Si querés te doy ejemplos muy cortitos. Dalos, dalos, Eh, porque el tiempo que tenemos es para que la gente escuche una experiencia que es indudablemente muy interesante. bien, te voy a dar 2 ejemplos. Ujú, Primero el mío, sí. bien, me pongo como ejemplo principal. Toda mi vida, desde chico, sufrí microataques de depresión, bien, Ujú, a lo largo de mi vida. Llegó un punto en el que se maximizaron y la depresión era fuerte, bien, ajá, sin saber el origen. ujú. Suponiendo ¿Desde el qué edad origen, por cuando decís ejemplo, desde chico? los 3 años. Ah, muy chiquito. Hoy en día lo reconozco que era por la falta de mi padre, ¿no? Ujú, Pero uno al crecer en la vida va desarrollando una coraza, ujú, un escudo, claro. un no, y no, él se perdió de mí, yo qué tengo que ver. Ujú, Y uno se desenvuelve en la vida en base a eso que nos sucedió, ¿bien? exacto. Eh, el apego, por ejemplo, yo tenía mucho apego a las cosas, a las personas, Ujú, el miedo a que me dejen, y todo viene de una raíz, y uno no lo quiere aceptar o no lo ujú, quiere ver. Bueno, esto te lo muestra. ajá. Entonces, a diferencia de ayahuasca, que es como una piña al mentón, esto te lo muestra como, mirá, ¿lo ves? No lo querés ver, te lo acerco un poco más. ¿Lo ves? No lo querés ver, te lo acerco más, ¿eh? Lo ves. ¿Lo ves o lo ves? Y lo reconoces. ¿Y esto en qué tiempo, Dani? O sea, vos fuiste haciendo sesiones, fuiste haciendo eh, una, en una sesión. Una sesión, me lloré la vida, Ujú. me limpié, porque el primer llanto es como de limpieza. O sea que Ni lo que siquiera vos me decís que, aparte de lo visual, genera un vínculo con lo emocional del ser humano. sí, Ujú. sí, pero por Bien. completo, lo saca, lo exterioriza. Mi Ujú. llanto fue el llanto de un niño chiquito sin su papá. Yo Bien. hoy lo reconozco de esta manera y lo integré, A y la vez fue el llanto de un niño chiquito. tenías la información, o sea, porque a veces el llanto llega como algo indeterminado, pudiste ubicar que ese llanto, ese dolor, tenía lugar, tenía vinculación. Tenía lugar, tenía origen
tenía la persona, Ujú, tenía todo, porque en ujú, ese momento lo ves, lo reconoces. ujú, Eso es lo que tiene, como vos tenés un estado ampliado de conciencia, ujú. te permite ver tu vida y tus patrones como en una película. Bien, Entonces vos lo ves y decís, ah, mirá, es por esto. bien, Ah, mirá, mi llanto, ese dolor que estoy, es por esto. bien. Entonces, cuando vos ya salís de todo ese estado, tenés dos opciones. O volvés todo para atrás, Ujú. y no acepto nada y vuelvo a encerrarme en mi caparazón, o bueno, no me queda otra que aceptar y trabajarlo. Esta primera experiencia, ¿en qué contexto fue? Fue con un amigo de toda la vida que no sabía yo que estaba vinculado al mundo al mundo fungi y no sabía también que estaba vinculado a prácticas chamánicas. Ajá. ¿Bien? Eh, una cosa llevó a la otra y le dije, bueno, creo que estoy... Yo ya venía hace mucho tiempo que quería hacer una toma de ayahuasca, pero bueno, lo primero que se cruzó en mi camino, lo que se cruzó como para ayudarme, fueron los honguitos. Esto es mucho Y mi más, primer contacto fue con él. es más amable, ¿no es cierto?, que la toma de ayahuasca o la experiencia. Sí, Mm, sí, es mucho más amable. ujú, Yo lo pongo siempre lo digo que es como que lo pongo en niveles, ¿no? Dependiendo la dosis de los honguitos, es como va a ser tu experiencia. ujú. Bien. Que te des una idea, para igualar una dosis de ayahuasca tendrías que tomar 12 gramos de hongos, Upa, que es claro. donde se le llama la disolución del ego, Ujú, cuando ya dejas de creer que sos, cuando ya no existe el ser y ujú. pasás a ser parte de todo. Vos hablas de una experiencia visual, por un lado, y al mismo Sí, tiempo de introspección muy profunda. Esto en tu sí. experiencia. Y la otra experiencia de la que me hablabas, que me ibas a dar como ejemplo. Bueno, en la otra experiencia, por ejemplo, por eso te digo que va todo relacionado entre lo visual, entre lo que se vivió, eh, de una chica, ¿bien? Estaba viendo la ceremonia y empezó a sentir manos que la tocaban por todos lados. Mm, eh, y eso después en las charlas post ceremonia, la persona había sufrido abuso, ah. ¿bien? Y no estaba De, ni enterada. Ella. Sí, sí, pero es como te digo, uno al crecer suprime, ya lo trabajé, ya está, ya me olvidé, ya lo perdoné, ya fue. Es como que uno hace eso, ¿viste? Ujú, Entonces no le da el peso, la importancia de aceptarlo, claro. de integrarlo. Bueno, en este caso la persona no le, se lo estaba mostrando, y le movió un montón de fibras interiores. Entonces a la persona no le quedó otra que aceptarlo. Ujú, ¿Y qué pasa? Uno al trabajar desde el lado también psicológico, eh, mira y ve los patrones, ¿no? La persona era una persona fría hacia el lado masculino, distante, medio reacia a recibir amor. ujú, eh, eh, Eso tiene un patrón, justamente. O sea, vos, ¿qué problema tenés con el lado masculino? ¿Por qué el lado masculino no le permitís la llegada, no te permitís ser completamente femenina? Eh, Tenés tu energía masculina a tope y vos sos la dadora, la proveedora, yo puedo todo, y no te permitís el afecto masculino ujú, por ese abuso, por ese abandono, por un montón de cosas que vienen de atrás, que cuando uno las reconoce hace un cambio. La persona hoy en día es otra, es 100% femenina, 100% eh, que permite la llegada del afecto del otro lado, no lo reprime, no hizo esto también. Es ¿Cuántas, como te digo, es un antes y un después. cuántas sesiones necesitó esta persona? Una, Una. una. ¿No hubo necesidad de reiteración? No. No, hizo otras para Ujú, encontrar otras cosas, ujú, pero esa fue la clave. bien. Esa fue la clave. Lo mismo que la mía, ¿eh? Mi experiencia fue, la primera fue la clave para todo. Bien. Eh, Cuando hablamos de contexto en el que se realiza, en tu experiencia al menos,
¿Cómo ha sido? ¿Grupo? ¿Individual? Individual. Ujú. Individual. Yo he guiado ceremonias en grupo y mi particularmente las mías fueron individual. Eh, el contexto hablamos de, como te digo antes, no es lo mismo hacerlo en grupo de manera deliberada porque sí, a hacerlo en un contexto más tradicional, más con... Si no tenés un chamán que te guía de manera chamánica, que tengo formación en chamanismo, si bien yo no estoy con el tambor guiándote de manera tradicional, sería como un Mm. neo chamán, bien, utilizo ya audios, grabaciones o cosas chamánicas puntuales. Eh, creo que ese es otro contexto completamente diferente a hacerlo de manera deliberada, ¿no? Eh, y porque sí. Apartarse de lo recreativo para hacerlo en un contexto enfocado, con un Claro, propósito. yo siempre lo digo, para mí no son cosas recreativas, son puntuales, es medicina, Sí, sí. es, están hechos para sanar justamente, para ampliar esa conciencia. Vos sabés que con el uso de, bueno, en general, de plantas maestras también, lo lamentable es que se está dando un uso que distorsiona mucho, porque no faltan, bueno, los oportunistas que reciben turistas, sea en Brasil, en Perú. Por eso en los 70, vamos a decirlo en términos jóvenes, la Mm, funaron mm, a Pachita, mm, la chamana, que dio a conocer a los hongos, porque ella sintió que debía compartir el conocimiento, el saber ancestral. mm, Pero las personas que lo utilizaron, si bien eran científicos y estaban en pos de ayudar a la humanidad, ¿no? Lo desvirtuaron porque sintetizaron al hongo, lo dan en una pastilla, pasa en muchos países que está sintetizado y ya estás desvirtuando lo que es, no tiene ese amor maternal de la tierra, mm. no tiene ese espíritu que es lo que realmente, creo yo que es lo que realmente interesa en este mundo, ¿no? El amor hacia la tierra, que es lo que se perdió por completo. Sí, sí, el vínculo con la madre tierra que es central. El vínculo, Contémosle a el la vínculo. gente que, bueno, Pachita fue una chamana mexicana de un reconocimiento increíble, que ella curaba, según sus palabras, porque bajaba el espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? Que era el último emperador azteca, y ha hecho cosas que en palabras, por ejemplo, de Grinberg, que era un científico, absolutamente increíbles. Materializaba órganos, operaba con un cuchillo de cocina y la gente salía caminando. Fue algo a vista de todos, Sí, no es que sí. era algo que fue de acá. Ujú, Greenberg fue a estudiar las 2 semanas y se quedó 2 años. claro. No, no sabía, te comentaba que ella había promocionado o de algún modo utilizado hongos psilocibe. Ella y María Sabina, que Ujú, era de la tribu Mazatepec, ajá, eh, fueron, es como que la cepa originaria de los honguitos psilocibes es la Mazatepec. mira. Bien, es la de María Sabina. Ujú. Que más es conocida por haber divulgado el uso es María Sabina, pero ambas fueron funadas por compartir esa sabiduría ancestral. Claro, el gran Eh, riesgo que corremos siempre es que por este conocimiento ancestral sea, bueno, comercializado, como ocurre con la mayoría de los productos, ¿no? Hoy el gran problema de la psiquiatría es justamente su dependencia de la medicación con efectos secundarios atroces. ¿Has sí. sabido de algún efecto secundario del psilocibe? No conozco, realmente no conozco a nadie que haya tenido efectos secundarios. Sí hay efectos secundarios en el caso de que vos estés consumiendo antidepresivos y no lo informes. ¿Bien? Mm, Porque chocan entre sí. que no serían Entonces es algo secundarios, esos serían inmediatos, ¿no? que serían inmediatos, sí, en Ujú, realidad serían inmediatos y secundarios porque después es el post claro. que no quedas bien. Entonces, no conozco a alguien que haya tenido una sobredosis, Ujú, no hay registros de que haya una sobredosis. De hecho,
viste que te hablé de la disolución del ego, que es a partir de los 12 gramos. Ujú. Bueno, uno de los discos de Pink Floyd, que lo hicieron en muy corto tiempo, se encerraron en un estudio y tomaron 18 gramos a 24 gramos cada uno. Así que imagínate la cantidad que consumieron y no tuvieron sobredosis. Sí, claramente habrán vivido en otra dimensión un buen rato, Claro. pero, pero no existe sobredosis, al igual que no hay registro de sobredosis de marihuana. Ujú. Te quedás dormido antes de Claro, poder tener una claro. sobredosis. Dani, y en tu caso, o las experiencias que vos has tenido, Sí. ¿el filtro cuál es? O sea, por así decirlo, un diagnóstico previo, un filtro de Sí, la nosotros persona. hacemos, yo la ceremonia las hago a la par de mi mujer, ¿no? Ujú, Nosotros hacemos un pre y un post, ujú, ¿bien? En el pre, nosotros días antes hablamos con la persona para saber cómo es su pasado, qué es lo que acarrea, saber más o menos para dónde lo va a llevar, porque ya la experiencia de las ceremonias y de todo este tiempo te hace saber hacia dónde va a llevar a la persona. ¿Bien? bien, Ya sabes que por más que la persona venga con determinado interés, no, Rey, esto te va a llevar para otro lado y yo sé para dónde te va a llevar. Entonces nosotros hacemos un pre y después hacemos un post para que la persona pueda, de manera psicológica, acompañamiento psicológico, pueda integrar lo vivido ujú, de una manera un poco más racional, ¿no? bien. Nosotros lo vivimos más de manera espiritual, pero entendemos que la mayoría de las personas lo viven de manera racional. Entonces utilizamos esas herramientas para que en el post puedan integrarlo de manera racional en su cotidiano. Dani, esas experiencias, ustedes las hacen o imponen a la persona o sugieren una dieta. Sí, Sí, ¿cómo sí. sería? La realidad es que la dieta es muy similar a la ingesta de ayahuasca o de cualquier planta maestra, ¿no? Ujú, Una dieta de cero carnes, cero energía muerta, cero energía negativa en el cuerpo, ¿no? Una dieta de por lo menos 4 días ajá, de ingesta de verduras, frutas, de ser posible cero carnes. bien, Y el día de la toma por lo menos 4 horas o 5 de ayuno, para que bien. no tenga nada en el estómago. Ah, o sea, se toma en ayunas. En ayunas de ser posible, sí. Ujú. Y Después usted, el horario, pues no hay problema. el horario es variable. Ujú, El horario es variable, si bien la experiencia no es lo mismo en una experiencia diurna que nocturna, son dos claro, cosas diferentes. claro. ¿Desde lo visual o desde lo emocional? Desde lo espiritual y astral, vamos a llamarlo. Ujú, ujú, Son energías diferentes la que hay, entonces es diferente la protección que se le hace a la persona, cómo se guía a la persona, lo que le puede aparecer a la persona de manera visual o en su campo interior, ujú. de manera nocturna o de manera diurna son experiencias diferentes. Siempre precisan de un acompañamiento, ¿no es cierto? Acompañamiento, sí, a menos que, bueno, en mi caso o en el de mi señora, ya tenemos varios viajes Ujú, eh, guiados de un lado hacia el otro, varias ceremonias hacia otras personas, entonces ya podemos hacer una toma autoguiada, por decir así. ujú. Muchísimas horas de meditación, eh, bueno, una experiencia en varias cosas, ¿no? Y vos me dijiste que estás trabajando con algunos profesionales que la están implementando en este momento Sí. Sí. eh, como complemento de la terapia convencional. Es como te digo, por ejemplo, hay psiquiatras que han acompañado a la persona en todo el mes para limpiarse del medicamento y lo han mandado a hacer una ceremonia, una toma macro, y Ujú, después ese mismo psiquiatra le hace todo el seguimiento eh, como para ver cómo evoluciona. Lo mismo que los psicólogos. Me ha pasado de la misma manera, nada más que, bueno, no tienen ninguna cosa, ninguna pastilla en su interior, ¿no? No claro, tienen que limpiarse. claro. Eh, pero sí, son varios ya con los que trabajo de esa manera. Cuando hablamos de cuestiones de emociones reprimidas que, bueno, se han quedado en algún lugar
de la psiquis de la persona, lo que de algún modo vos me decís es que psilocibe permite sacar eso para luego trabajarlo. Perdón, que te interrumpí. Más allá de todas las otras experiencias que te permite vivir, Ujú. eh, saca lo profundo dentro tuyo. Y cuando hablas de las otras experiencias, ¿a qué te referís? Mira, tanto personales como de mi señora, como de la gente que he guiado en ceremonias, te permite tener experiencias en otras dimensiones, en otros planos. Eh, Puede pasar que tengas experiencias como constelaciones familiares, bien, que vos estés en el cuerpo de la otra persona, sientas lo que siente la otra persona, sientas el vacío, la soledad, el dolor, una cosa, la otra de otra persona, entiendas el porqué de aquella persona que actúa de determinada manera, sintiéndolo vos, Ujú, estás en los ojos, en la piel de esa ujú, persona, ujú, así como en animales, así como en plantas. Entonces te permite, es una experiencia muy personal, ¿no? De cada uno, pero ha pasado tanto en experiencias mías como en experiencias de mi señora, en tener regresiones, en tener experiencias extracorporales en otros seres, en tener interacción con seres en otras dimensiones. ujú. Entonces es bastante interesante. Sí, sí. ¿Existe algún riesgo de dependencia? No, por lo menos que yo sepa, no hay ningún riesgo de dependencia, no, no te genera una adicción, ¿bien? Porque no es algo sintetizado, no es algo que te genere... No, yo por la analogía que vos hacías con la marihuana, que también es una planta, en tus palabras, una planta, no sé si maestra, pero sí de sanación, pero Sí. crea dependencia. O sea, yo conozco mucha gente que depende de la marihuana. Ya, yo creo que las adicciones también pasan por algo no trabajado. Ujú, Porque yo he consumido mucho tiempo marihuana y después no fumé más. ujú. Sin embargo, con el cigarrillo me volví completamente adicto, fumé 20 años y me costó horrores dejarlo. Bueno, ¿Bien? dicen que el tabaco es uno de los vicios más Es- complicados. Mira, yo recuerdo un librito muy pequeño de una persona que pasó por todas las experiencias posibles de la vida, había consumido cocaína, bueno, LSD, lo que fuese, marihuana, pero dice que habiendo luego hecho todo un proceso de sanación, lo único que la abordaba en algún momento era la desesperación por fumarse un cigarrillo de nicotina, ¿no? Mirá, Dicen, no es algo de lo que me siento orgulloso, ¿no? Pero he probado, creo que, todas las drogas como llamadas drogas. ujú, ¿Bien? Todas. ujú, Eh, Probado para saber, conocer. ¿Bien? Y por eso es que después de tener la experiencia de haber probado todas, puedo decir que los hongos no son una droga, justamente. ujú. Las he probado todas. He probado, voy a nombrar varias, ¿no? Sí. He probado ketamina, he probado cocaína, he probado, bueno, el alcohol, que es una droga, cigarrillo, eh, popper, LSD, y te puedo asegurar que los hongos no son una droga. ¿No has conocido, no has conocido, aparte, además de tu experiencia, no has conocido eh, persona que dependa No, no, del hongo no. psilocibe? Aparte, eh, es como te dije anteriormente, no hay persona que diga, uy, es una experiencia hermosa, quiero volver a vivirla, porque te está mostrando todo lo que no querés ver. Ujú, Entonces, si vos volvés es porque realmente sentís y sabés que hay algo más que tenés que trabajar. No es que vos volvés porque fue gratificante la experiencia, ujú. porque fue hermoso lo que viviste. No, si entré ahí me cachetearon de todas maneras, sabía así por haber. No quiero volver Claro, a entrar. claro, Es como ilógico, claro. ¿entendés? Sí, 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 Es te como, entiendo. No no, es para pasar no un buen tiene. rato. Claro, no es Claro. que vamos a decirlo de cierta manera, ¿no? Entré a ese lugar, me cagaron a sopapo.
y no querés volver a entrar. O sea, no es lógico que una persona quiera volver a entrar a que lo caigan a sopapo de vuelta. Claro, claro, claro. No es lógico. Entonces, si vos volvés a entrar ahí, es porque sabés que tenés algo más para trabajar. No por placer, no porque me gustó estar ahí. Bien. ¿Entendés? Bien. Dani, estamos más o menos en el tiempo estipulado. Me gustaría que hagamos un nuevo encuentro para tratar algún otro tema o aspecto de esto. Sí. ¿Por qué no nos decís la dirección de tu página, más allá de que la vamos a volcar en la referencia en la etiqueta nuestra, ¿no? Del video? ¿Cuál es tu...? Mi página es www.ecofungigrow.com y mi página de Instagram es ecofunginova_central. Ahí en las redes, tanto en las redes como en la página, tienen un botón para enviarme WhatsApp directamente. Buenísimo. Te agradezco mucho el encuentro, Dani. Realmente un gusto y esperemos repetirlo en algún momento. Muchísimas gracias a vos por este llamado y por permitirme y por permitirle al público, ¿no? Saber un poquito más sobre esto y sobre otra herramienta más para la sanación. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias, Dani. Un abrazo.